Universitaria UNAM Oaxaca por haber facilitado sus instalaciones para esta conferencia. También agradecemos al arquitecto Fernando Alcocer por haber aceptado esta invitación y compartir su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros. También a los medios de comunicación aquí presentes y a todo el público que nos acompaña, también muchas gracias. El KPAEO, bajo la dirección de su presidente, el arquitecto Enrique Armando Calvo Díaz, está realizando contribuciones a la sociedad, tal como la defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad, el impulso a los miembros del colegio, autores para publicación de libros, la divulgación sobre temas de arquitectura y urbanismo para la sociedad a través de su programa Radio KPAEO. Los miembros del colegio, que son catedráticos e investigadores, exponen sus trabajos en conferencias y congresos nacionales e internacionales. También el colegio ha hecho muy buenas relaciones con instituciones públicas y privadas, así como con escuelas de arquitectura y diversas empresas. Además, también se organizan conferencias magistrales cuya aportación es invaluable para toda la sociedad. El diálogo es uno de los valores fundamentales de este colegio, y hoy, una vez más, lo ponemos en práctica. Es siempre bueno el pensamiento crítico, para replantear cosas que ya son establecidas y que han estado incluso antes que muchos de nosotros. Si vemos que no funcionan, el no estar de acuerdo permite revisar lo que está mal y avanzar. No es fácil ir en contra de un sistema el cual asumimos como legal y natural. Ir en contra puede ser contraproducente en un principio, pero recuerden, si uno no protesta, las cosas no cambian. Quizá pasen años, lustros e incluso décadas, pero se ha de dar el primer paso, y ese primer paso es hoy. La conferencia del arquitecto Fernando Alcocer marca el inicio de una intensa discusión, asesoramientos, disertaciones, cambios en las normativas, replanteo de reglamentos, muchos coloquios y debates. Nuestro invitado es un hombre de enorme prestigio, su formación y logros es muy extensa. Aquí solo se expresan algunos hitos de su trayectoria. Es arquitecto por la Universidad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 1988 y ejerce como profesional desde 1992. Es especialista en el área jurídica en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y forestal y del ejercicio profesional. Recibió el reconocimiento Arquitecto del Año en el 2016 por su labor en favor de la protección de la arquitectura, de la profesión de la arquitectura. También fue regidor en el Cabildo de Mérida en la administración 2021-2024. Como han escuchado, son unos puntos, su currículum es muy extenso. Como han escuchado, es un arquitecto con una formación muy completa, pero sobre todo está muy involucrado en la práctica de la profesión, en el marco legal, en la docencia y la divulgación, pero más en servir a la sociedad mexicana. Su visión de lo que sucede dentro y fuera le permite ver más allá y le da la claridad tanto de la situación como de sus propuestas. En nombre de nuestro Colegio de Arquitectos, KPAEO, me complazco en dar la bienvenida al arquitecto Fernando Alcocer Ávila. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Arquitecto, sean bienvenidos. Muchas gracias. Pocos, pues obviamente, me habrán escuchado. Tengo la fortuna de conocer y el privilegio de dos grandes amigos, tres. Gracias, Enrique, por la invitación. Esta plática, por supuesto, a muchos les interesa, como a mí. Y el deber de un colegio es proteger el campo y la profesión en el que estamos. El arquitecto se basa, prácticamente todas las profesiones, en una idea creativa, en un concepto que tiene por ley el respeto a esa idea creativa. Así está en la ley, no lo necesitamos cambiar, así está en la ley. Pero nos vendieron la idea hace mucho tiempo de que se necesita un responsable, como si nosotros no fuéramos suficientemente responsables, por ley. ¿Sí? Pero se ha creado una figura que la hemos llevado a un nivel de ocurrencias, ¿sí?, que cada día raya en lo ridículo. Si hemos leído nuestro campo de acción, nuestra Constitución nos da el derecho a ejercer libremente. Y hoy poco conozco de Oaxaca, he encontrado información, me dice Enrique que para ejercer aquí hay grados A, B y C. El artículo 1 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales.
El artículo 5 dice que tenemos el derecho a ejercer, pero se nos ocurre que hay que categorizar a la gente. ¿Por qué? Y que tiene que ser responsable. Y perdónenme si tengo palabras fuertes, Mérida decimos groseras, pero lo voy a decir. Los arquitectos a veces resultamos ser tan pendejos que necesitamos uno pendejo igual que nosotros para que diga que nuestro trabajo está bien hecho. Porque nosotros no sabemos ejercerlo. Necesitamos un título. Y una vez que nos entregan el título de DRO, el conocimiento como de la nube se descarga y ya soy conocedor. Ante todo este panorama, después de muchos años, con la asesoría y la guía de, yo le decía a mi sensei, a un gran maestro de arquitectura ya fallecido hace 2 años, nos hizo ver que hemos construido una figura que no es responsable, que no tiene responsabilidad y que no se le puede fincar ninguna. Y esta plática nació, ya la teníamos, ya hemos hablado de esto, pero esta plática nació de un seminario que se iba a dar en línea y presencial en México en algunas partes y otros en línea. A mí no me dejaron entrar, porque habrá sido, no lo sé, no me dejaron entrar, de cuál es la responsabilidad penal. Y déjenme decirle que el DRO no puede ser penal. Y ante esto nos tomamos el trabajo de desvelar toda esta mentira. No venimos a atacar, venimos a exhibir. Que ustedes decidan. Sé que hay gente, me ha tocado de todos lados, que me van a decir, yo voy a ir a ver y a criticarle y a destruirlo. No vengo a cuestionarle nada a nadie. Voy a dar instrumentos y voy a dar argumentos sobre mi hipótesis de la falsedad de esta figura. Si pueden apagar esta fila de luz, para que se vea mejor la pantalla. Vamos a empezar. Los directores responsables de obra son responsables legalmente de que entendemos cuál es la legalidad, en dónde está. ¿De verdad son tan necesarios que tenemos que permitir que existan? ¿De verdad? Es un fraude. Y es un fraude que lo hemos comprado y que lo hemos construido. Y desafortunadamente lo estamos vendiendo a las nuevas generaciones. ¿Y por qué es un fraude? Porque es una gran mentira todo. Y ahorita lo voy a presentar, si me permite. No lo voy a leer. Algunas de las cosas en mi egoteca que he alcanzado y que he trabajado, pero principalmente trabajar con los arquitectos. El origen de la presente está en cómo hoy los profesionales hemos permitido que las autoridades regulen un campo que son ajenos. ¿En dónde dice que la autoridad se tiene que ser responsable de la construcción? ¿En dónde? Y que no puede ni debe controlar. Esto es un ejercicio profesional. Para ello se construyó una mentira. Se necesita un responsable, con el perverso propósito de quitarse la responsabilidad legal que tiene. Por una postura política, para que no me golpeteen a mí, les voy a volver a ser responsables a ustedes. Y construir la retórica de quién garantiza. ¿Quién garantiza qué? La autoridad no es oficina de pólizas, es una autoridad administrativa, no tiene que garantizarle nada. Un amigo mío, desafortunadamente ya se nos adelantó, un día me dijo, pero Fer, ¿quién le va a garantizar al ciudadano que se le va a construir bien? El mismo que garantice que el doctor le va a curar el cáncer. ¿Lo garantiza? No. Entonces, metiendo miedo al ciudadano, fortaleciendo el chantaje público, es un chantaje, y constituyendo un delito contra nuestra profesión. Y lo voy a demostrar, es un delito. Los profesionales tenemos la capacidad profesional para ejercer correctamente, y eso es lo que nos ocupa, que tengamos un ejercicio profesional y que se realice en el más alto nivel. Es triste que los colegios y las federaciones propicien el aniquilamiento de nuestro ejercicio, cuando deben ocuparse de fortalecerlo y protegerlo. De aquí parto. Para los que creen que estoy equivocado, tienen todo el derecho.
así lo comparto, una mente abierta, no te preocupes, tu cerebro no va a salir volando. Denme el derecho de la duda y vamos a dialogar. Así yo con los ingenieros en Mérida. Ya se pasó y me les pasé enfrente. Este es el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo. Es una manada de borregos y solo salen por la puerta, aunque no haya valla. Y todos vamos detrás. Es que lo dijo el presidente, ya lo dijeron ellos. ¿Y lo pensaste? No, pues siempre lo dijeron. Y así va. Cuando se firma, y voy a poner las dudas para que empecemos a hablar, ¿a quién se le otorga esta responsiva? Empiecen a responder ustedes para que vayamos entendiendo qué pasa. ¿Cuál es el orden constitucional de los ayuntamientos? ¿Saben ustedes qué es un ayuntamiento? ¿En qué parte del artículo 115 de la Constitución le otorga facultades al ayuntamiento de responsabilizarse de las construcciones y realizar un proyecto profesional? Lo defendemos, lo usamos, lo decimos, lo sostenemos, pero ni siquiera leemos de qué se trata. ¿Por qué las demás profesiones no tienen que solicitar permiso al ayuntamiento para ejercer? ¿Por qué nosotros sí? Hoy le decía en la mesa cuando llegamos, imagínense, se los voy a trasladar lo que nos pasa con los doctores. Tengo una apendicitis y necesito operarme. A los 2 días, ¿qué pasó, doctor? No puedo, aguanto el dolor. No me dieron permiso. Me negaron el permiso para operarle. ¿Y qué voy a hacer? Pues aguántese, a ver cuándo el ayuntamiento da el permiso. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos da risa porque es ridículo. No puedo construir porque no me dan permiso. ¿Cómo? ¿Y cómo que por qué? ¿Es el derecho a mi propiedad? Los profesionales carecen de capacidad para ejercer su carrera o necesitan de un DRO para tener la capacidad. ¿A quién de ustedes le dieron materias en la universidad de DRO? Entonces no estudiamos el DRO. Pero ejercemos el DRO. ¿Cuál es el objetivo de obtener un permiso para construir cualquier edificio? Y esta pregunta es fundamental y la voy a responder al final. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un permiso? No se los voy a decir porque está al final. ¿Un DRO de otro municipio puede fungir como tal en el mío? Por supuesto que no. ¿Y el artículo 5º constitucional? ¿Qué pasa con las otras profesiones que no piden permiso? ¿Sí? Que no tienen un trámite. Un doctor le operó las nachas a una mujer, se le infectó y se fue a la cárcel. ¿Pidió permiso? No. ¿Existe un DRO de medicina? No. Y se va a la cárcel. No necesitamos una figura para ser responsables de lo que hacemos. Así está la ley. Y este es mi gran sensei. Creo que Enrique, Miguel Ángel lo conocieron, Paulino de Canini. Y un día me dijo, de Monterrey, tipazo, un día me dijo, esto es, el que no sabe, le explica al que no entiende. Imagínense el diálogo. Así hemos construido a lo largo de las generaciones estas figuras que solo nos perjudican. Les hago un comparativo. Monterrey, en su reglamento, habla que el director responsable es la persona física reconocida por la ley y con la capacidad para asumir. ¿Y qué es el propietario el que lo nombra? Es decir, contrato a un arquitecto y él va a ser ante la autoridad el director responsable de obra. No hay un padrón. En Mérida se le llama perito, un PCM, ¿sí? Y es el que suscribe. El primer gran error. Un DRO nunca suscribe, lo único que puede hacer es un propietario. Y en Oaxaca, que lo ponen igual, como que si él fuera el dueño y señor de las propiedades y de los permisos.
El único que puede solicitar un permiso ante una autoridad es el mismo dueño o propietario. Y aprovecho que está el abogado para que me corrija cuando me equivoque. En muchos lados me encuentro con esto. Es que así es. ¿Lo has estudiado? ¿Sabes la realidad? Pues es que siempre se ha hecho así. Y repito la frase del arquitecto Paulino: el que no sabe, le explica al que no entiende. ¿Por qué se hace así? Porque siempre se ha hecho. Y tiene una fundamentación legal. Estos son los puntos que vamos a ver. Aquí se los voy a explicar. Algo fundamental: el marco legal, la autoridad, un plagio y algunos ejemplos con una propuesta. Vamos a los fundamentos. La pirámide de Kelsen. Está bien dicho, ¿verdad, abogado? Kelsen. O Kelsen. 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 La Constitución y los tratados internacionales, ley suprema. De ella emanan las leyes generales y federales, las constituciones estatales, sus leyes, sus decretos y reglamentos. ¿Por qué un reglamento impone una restricción al ejercicio profesional que la Constitución garantiza? ¿En qué momento se nos ocurrió que la pirámide es inversa? Que un reglamento administrativo puede limitar un derecho constitucional. Una jurisprudencia: las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Y si una ley a mí me otorga, no me lo pueden quitar. Y un reglamento no puede contradecir una ley superior, como el Código Civil, por ejemplo. El Código Civil Federal, ahorita lo vamos a ver, responsabiliza al propietario. ¿Por qué al municipio se le ocurrió decir que el responsable es este? Es tan importante que ni siquiera en la Profeco aparece el DRO. Esto será sancionado administrativamente por un ayuntamiento. Si lo vemos de una manera, el contratante y constructor pueden referirse a la Profeco por un mal ejercicio, por un mal servicio, pero el DRO jamás. Entonces no es responsable de nada. Empezamos. Hace un momento decía Josué, perdón, ya a esta edad ya se me borran las ideas. Josué, es un primer paso. El primer paso no te lleva, pero te saca de donde estás. El marco legal de las profesiones, conozcámoslo para defender nuestra labor profesional. El artículo 5, que todos tenemos el derecho a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode siendo lícitos. Y que la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título. Entonces, para hacer arquitectura, se necesita tener título de arquitecto. Y esto lo dice la Constitución, lo dice la ley del Estado. ¿Por qué las autoridades municipales no lo respetan? Porque ejerce otros. Para que no tengan miedo
de que si yo firmo me voy a ir a la cárcel. Mientras esté en el reglamento es válido. No es legal, pero es válido. Está publicado y nadie lo impugnaba. Pero para que tengan la tranquilidad de que firmar una licencia no nos hace responsables de nada, el artículo 14 dice que nadie puede ser privado de la libertad, propiedad y posesiones sino mediante un juicio. Y el ayuntamiento no es juez. No puede emitir un juicio así. El artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones si en virtud de mandato escrito de autoridad competente que funde y motive por qué lo está haciendo. Y fundado es con base en un artículo. ¿Sí? Tiene que demostrar el qué. Así que al DRO, no, porque el que tiene la responsabilidad es el propietario. El artículo 18, solo por delito que merezca pena, habrá lugar prisión preventiva. Y construir mal o hacerlo fuera del reglamento no es delito, es una falta administrativa. Construir mal no es delito, es una estupidez, pero no es delito. Pero es, cuando sea delito, está en el Código Penal y las sanciones a un DRO está en un reglamento administrativo. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Y como una mala práctica en este sentido de firmar un proyecto no es un código penal, no está en el Código Penal, no se puede investigar. Entonces el ayuntamiento no puede investigar un delito, por lo tanto lo que yo haya firmado no se constituye un delito, nunca voy a terminar en la cárcel. Yo puedo firmar, como lo hago en Mérida, sin costo, y hasta prácticamente sin ver los planos, porque al final el ayuntamiento es el responsable. No te asustes, porque no soy el responsable. Al final el ayuntamiento es el que expide la licencia. El responsable de la licencia del proyecto es el ayuntamiento. Y se le expide al propietario. Eso es un contrato entre la autoridad del propietario y el DRO. Pues nada, ya cobró. ¿Y qué hizo? Nada. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, no al ayuntamiento. Así que ningún ayuntamiento nos puede meter a la cárcel. Ninguno. El artículo 27, esto es muy importante, porque nos lo venden, como decía yo, los urbanistas, pero como soy hombre, soy urbanista. Ustedes que ahora sí es el lenguaje, si yo soy hombre, soy urbanista. Que las modalidades que se pongan a la propiedad privada debe estar regulada por el interés público. ¿Y qué es el interés público? Lo que nos interesa a todos. A ustedes, y esta pregunta es con todo el respeto, no es ofensiva, no tengo este sentido, pero lo voy a hacer. A usted, vamos a empezar por mi parte. ¿Yo tengo el derecho de opinar cómo van a vivir ustedes? No, ¿verdad? Por lo tanto, ninguno de ustedes tendría el derecho de opinar cómo voy a vivir yo. ¿Es correcto? Y entonces, ¿para qué regulamos algo que no les importa a ustedes? ¿A quién le importa que la escalera tenga 90 centímetros? A nadie. ¿Y para qué lo regulamos? 3 preguntas importantes que se las dejo. ¿Lo que regulemos le sirve a la ciudadanía? ¿Le beneficia o lo perjudica? A la ciudadanía, a todos ustedes. Que yo ponga 2 ventanas, ¿les beneficia a usted? ¿Beneficia a la ciudad? ¿Beneficia al ayuntamiento? Entonces, ¿para qué regulamos si no beneficia a nadie? Pero así somos. Todo lo que regulemos tiene que ser en beneficio social. ¿Y cuál es el beneficio social de crear esto? Ninguno. Pero hemos dejado que se metan hasta la cocina, hasta cómo vamos a construir las casas. Artículo 28, fundamental. Empieza la primera
inconstitucionalidad de los DRO. Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, condonaciones de impuestos, exenciones e impuestos. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones, donde las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos. No puedes construir si no eres DRO. Y la ley me lo dice aquí, pero no eres de los elegidos, de los ungidos. Es una práctica monopólica implementar en un reglamento una figura que solo los amigos y los compadres de mis amigos. Es inconstitucional. De la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, hoy tuve la fortuna de con Enrique me presentó su cédula, muy pocos la leemos. Dice la ley de profesiones, la ley reglamentaria, que es en lo particular para la Ciudad de México y en lo general para la federación, para los estados, las entidades federativas, que toda persona que tenga título podrá obtener una cédula con efecto de patente. Esa es mi cédula profesional. Sí, tengo cédula. Que dice que me expiden la cédula con efecto de patente. Ustedes saben que es una patente. El proyecto es mío y que nadie puede hacerse parecer como responsable de algo que me pertenece por ley. Y no tiene nada que ver con el derecho de autor. Por ley, lo que yo haga está protegido. ¿Qué es una patente? Un derecho exclusivo otorgado por el Estado sobre una invención, producto o procedimiento por un tiempo limitado. Permite al titular impedir terceros que utilicen, fabriquen o vendan su invención sin consentimiento. ¿Quiénes de ustedes le otorgan el consentimiento a un DRO para que se haga responsable de un proyecto de su miembro? Abogado, ¿cómo se llama cuando alguien sustituye esto? Plagio. Cada vez que firmamos, estamos cometiendo el delito de plagio, porque me estoy haciendo responsable de algo que no es mío. No se oye, pero léanlo. ¿Y saben qué es eso? Está puesto en el reglamento. ¿Por qué permitimos que nos plagien? ¿Por qué permitimos que se nos roben? Soy el dueño. ¿Qué sí tenemos que hacer? Exigirle a la autoridad, por ley, que esto solo lo puede hacer un arquitecto. Nadie más. Y para un permiso tendría que aparecer el estructurista, el eléctrico, el hidráulico, el de especiales. Entonces, para una licencia habrían 5 profesionales trabajando y no solo uno. Y los corresponsables son exactamente lo mismo, no sirven para nada. Como esferitas de Navidad, puro adorno. Este es el título mío como arquitecto, donde me otorgan el derecho de haber cumplido los demás requisitos que lo autoriza para el ejercicio de la profesión. Mi título lo dice. ¿Por qué lo complicamos? En la Universidad de Guadalajara, un título que dice que pueda ejercer libremente la citada profesión sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En la ley no hay eso. Entonces, ¿por qué limitamos? No puedes ejercer, tú no puedes firmar. Es mi derecho en patente. En Yucatán, la ley, ¿cómo se los comento? Para que veas a dónde hemos llegado. El artículo 19 dice en Yucatán que está estrictamente prohibido a los profesionales, fracción segunda, figurar o hacerse aparecer como responsable de servicios profesionales que no presten. Me refiero al diseño arquitectónico, simplemente lo estoy revisando. Entonces no puedes firmar como responsable porque eso no te pertenece. En Oaxaca,
que la realiza la persona habiendo cursado una determinada carrera, obtiene el título y cédula profesional con efecto de patente correspondiente. Dice que aquí en el Estado, la patente es autorización expedida por la autoridad para el ejercicio profesional. No podemos seguir construyendo que alguien más nos robe. El artículo 3, que el ejercicio profesional autorizado en el ámbito estatal es libre. ¿Y por qué le ponemos condicionantes? No tendrá impedimento alguno. Y lo primero que escribimos son todas estas cosas. Y dice que las profesiones para su ejercicio, en el artículo 5, arquitectura e ingeniería. No quiero entrar en conflictos de carreras. Pero ¿por qué un arquitecto valida infraestructura y por qué un ingeniero valida arquitectura? Son dos carreras diferentes, que no tienes autorización por ley para ejercerla. Pero lo copiamos y nunca supimos qué pasó. El artículo 9, que se procederá a la expedición de la cédula con efectos de patente. La ley de este Estado los protege a todos ustedes. ¿Por qué estudian arquitectura? Porque quieren hacer diseños de arquitectura, no para hacer firmones. Y la palabra incomoda, pero lo único que necesitamos para que se nos dé un permiso es la firma. Y el que vende firmas es firmón. Háganle como le quieran. Artículo 16. Aceptar el profesional de interpretación de servicios no podrá abandonar si causa justificar el cumplimiento de la obligación contraída. Por ejemplo, de este artículo, ningún DRO se podría excusar de su trabajo. Ya lo agarraste y vas hasta el fin. Queda prohibido a toda persona que sin tener título profesional, cédula o autorización, alguna profesión reglamentada. El Código Civil es específico y les pusimos en la pirámide de Kelsen: el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella. Solo el propietario. ¿Por qué el reglamento de Mérida de Oaxaca dice que el PSM suscribe solicitudes cuando no tiene ese derecho? La propiedad no puede ser ocupada a menos que la causa de utilidad pública y de indemnización. No pertenecen al dueño los minerales, sustancias, en el artículo 27, en el párrafo 4. El propietario de un edificio es responsable, el Código Civil es puntual. El único responsable de lo que pasa en un predio y las obras es el propietario. Y que también será responsable de todo esto. ¿Por qué permitimos que exista algo que no puede existir? ¿Por conveniencia? ¿Por ignorancia? En Monterrey, que no tienen DRO, o son muy inteligentes o son muy tontos, pero ya construyen sin ello. Y no he oído que se caiga nada. Y quiero regresar al interés público. Y si el abogado en su momento me quiere corregir o ayudar, va a ser muy bueno. Es un arquitecto leyendo libros de derecho. El concepto del interés público dice: sirve para justificar diversas formas de intervención del Estado en la esfera de los particulares, previendo límites de distinto grado. Vamos a desmenuzar esta frase. Sirve para justificar que solamente a través del interés público el Estado puede intervenir. Quiere decir que el Estado, gobierno, no puede intervenir en la esfera de los particulares. Pero hacemos reglamentos para regular nuestra profesión. Y además tiene que haber uno más brillante que diga: voy a darle la luz, el bien, un oráculo. Está listo. ¿Sí? El Estado no tiene facultades para intervenir en la esfera de los particulares, a menos que haya un interés público. Por eso les hice la pregunta: si yo no tengo derecho a opinar sobre ustedes, ¿cuál es el interés público? Y si no hay interés público en cómo construyo mi casa,
Entonces el Estado no tiene que intervenir. Pero casi hasta qué cerradura debe llevar las puertas hemos hecho. Y tiene que ver con las pretensiones de las necesidades colectivas. ¿Cuáles las necesidades colectivas? Movilidad, servicios, equipamiento, ambiente, agua, salud, urbanos, no el predio. Los predios no son ciudad, están dentro de una ciudad, pero no son la ciudad. Para que vayamos viendo que de origen no puede intervenir, y mucho menos lo que hemos construido. Hay 3 generaciones de derechos humanos, y lo quiero tocar porque es muy importante. El artículo 5 está en el capítulo de derechos humanos. La primera generación son derechos civiles y políticos, imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales, como la propiedad. Y ahora le vamos a decir, oye, ¿lo compraste? ¿Es todo tuyo? Sí, perfecto, pagaste el impuesto sobre adquisición de bienes, ya pagaste el predial, pero no más puedes usar el 50% del predio. ¿Y cómo que por qué? Porque algún arquitecto así brillante de hace muchos años se le ocurrió que solo el 50% puedes usar. Y no puedes construir a menos de 5 metros de la calle. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si alguna vez lo necesitamos? Y por ejemplo, y las 3 preguntas se las pongo aquí. La altura. ¿En qué beneficia a la ciudadanía si el edificio es de 20 o de 30 metros? ¿En qué beneficio perjudica a la ciudad si tiene 20 o 30 metros? ¿O 40? ¿O en qué beneficio perjudica al ayuntamiento si tiene 20 o 50 metros? Si no encuentran la respuesta, efectivamente no la hay. Porque la altura del edificio no tiene nada que ver. Dice la Constitución en el 27 que todo el territorio nacional y su espacio aéreo pertenece a la nación. Hasta que en su derecho transmite el poder, el derecho, y se constituye la propiedad privada. Pero a los arquitectos se nos ocurrió que sí te vendieron el terreno, pero no te vendieron el espacio aéreo. ¿Cómo? Yo tengo lo que está abajo hasta lo que está arriba. Y ese es un derecho constitucional. ¿A quién se le ocurrió que el derecho se limitaba? El interés público lo puede regular. Pero no hay interés público. Las 3 preguntas que les puse son las que tenemos que respondernos para revisar lo que estamos haciendo. La segunda generación son sociales y económicos, y la tercera es de los pueblos. En la primera generación que nos toca, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, impone al Estado el no impedimento. Y nosotros los arquitectos, si no le pagas a este fulano, no te doy el permiso. Abogado, ¿cómo se llama cuando a un derecho se le condiciona? Chantaje. Condicionante, incondicional. La verdad, con todo respeto, creo que todos los arquitectos. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, primero que nada, gracias Enrique, gran amigo de muchos años, arquitecto disertante, de verdad muchas felicidades. Escucharlo, arquitecto Alcocer, me motiva. Yo siempre he dicho que el derecho no nada más es norma, jurisprudencia, costumbre y otras cuestiones del derecho constitucional, sino que el derecho debe ser multidisciplinario. Y le decía hace un momento que tendría que ver con arquitectura, medicina, psicología, criminología, porque una ciencia del derecho no terminas de aprender y no terminas de conocer. Ahora bien, escucho muy atentamente la disertación que usted da. Muchas felicidades, muchas felicidades. Hace muchos años un profesor de derecho, Gabriel Garduño Calderón, nos decía: jóvenes hagan derecho, como a los jóvenes que están en arquitectura, que empiezan en sus primeros semestres o cuatrimestres. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo hacer derecho? Si esto no es un guisado, ¿no? Y yo me quedaba con la inquietud, profesor, pero ¿cómo hacer derecho? En sus clases magistrales, como las que usted da, nos empezaba a platicar temas de política, de sociología, de cultura. Y llegado el tiempo que terminé la licenciatura en la Ciudad de México, posteriormente la maestría y luego el doctorado, me puse a analizar que el derecho es construcción.
es filosofía, es análisis, es sociología. El que no lo comprende está completamente en la calle. Ahora bien, en el contexto de ustedes, los arquitectos, me da mucho gusto que veo muchos arquitectos aquí reunidos, a lo mejor algún colega abogado, pero quiero decirles que efectivamente, querido, me atrevo a decirle maestro con mucho cariño. Gracias. Hay algo que me hace ruido, fíjense, el interés público, orden social y apariencia del buen derecho, el cum boni juris. Lamentablemente, esos son conceptos anglosajones de alguna doctrina americana que en México, como siempre, es un experto en copy-paste. Y como los arquitectos, médicos, incluyendo abogados, nos casamos con el interés público, que viene siendo un candado jurídico para que el ciudadano de a pie no pueda presentar medios de impugnación, como es el caso del medio juicio de amparo o el contencioso administrativo. Porque es interés público. Y como es interés público, tú te sometes a esos principios. Interés público, orden social y la apariencia del buen derecho, el cum boni juris. Ahora bien, otra cuestión, le comento y que de verdad me da mucho gusto escuchar la disertación. Los derechos de primera, segunda y tercera, no dijeron la cuarta o quinta generación porque no les alcanzó a los juristas. Perdón mi expresión florida de Pocamonta, porque esto está como el amparo que dice interés jurídico, interés simple, interés jurídico, interés legítimo, interés simple. Nada más no les faltó decir interés aleatorio porque no les llegó el pensamiento, la racionalidad. De verdad, compañeros, creo que es importante que tomemos un poquito de literatura jurídica como arquitectura, como medicina, porque lo que nos está dando el maestro Alcocer es muy importante. A mí me pone a analizar lo que me está diciendo, maestro, y de verdad me hace reflexionar que necesitamos ponernos a leer. Y los compañeros que en ocasiones van al municipio con toda la intención a solicitar un trámite, a pagar, y que les niegan el permiso, entre comillas, de director responsable de obra, que al final de cuentas le están condicionando el trabajo y le están limitando el ejercicio de la libre profesión. Creo que es momento que los profesionistas de la arquitectura no nada más quede en una disertación magistral como la que está haciendo, sino que lleven mesas de diálogo con colegios de abogados, con compañeros, colegas, que también quitamos ese chauvinismo jurídico, ese chauvinismo cultural de pensar que somos todólogos. Tenemos que sentarnos en la mesa, tenemos que escuchar a los compañeros, a los arquitectos, a los ingenieros y a los abogados. Con esto le quiero decir que no quisiera robar el espacio, maestro, pero creo que me salí del contexto. Sin embargo, de verdad, muchas felicidades. No me resta más que decirle que adelante, maestro. Cuando te pones un derecho y te dice sí lo puedes usar solamente que pagues o que hagas o que contrates a uno, que está prohibido en la ley. No te pueden forzar a contratar a alguien. Y cuando te dicen tu derecho a construir, como lo dice el Código Civil, sí, siempre y cuando contrates a mi gente, es una práctica monopólica, es un chantaje. Eso hemos hecho en vez de defender nuestra profesión. ¿Cuáles están? La vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano. El tener tierra, el tener una propiedad es un derecho humano. Y los programas de desarrollo urbano tendrían que respetar esos derechos humanos. Hoy todo se discute, hay que impedir el crecimiento. El crecimiento de las ciudades es un crecimiento desmedido. ¿En qué ley está establecida la medida para una ciudad? En ninguna. Entonces no podemos llamarlo crecimiento desmedido. Un crecimiento descontrolado. ¿Cuál control? ¿El tuyo o el mío? Yo mis calzones los pongo de color a blancos, ¿sí? Y los calcetines igual, de color a blancos. Mi mujer los pone al revés. ¿Cuál control, cuál orden está bien? ¿El de ella o el mío? ¿Quién es el que tiene el poder de decidir el orden de una ciudad? Nadie. ¿Sí? Así que entendamos que poco podemos regular y poco nos podemos inventar. Sí está en la ley que hacer el ejercicio de la arquitectura es solamente nuestro. Esto nació, y de aquí vino, y se los quiero plantear, hasta en la redacción se equivocaron en la Ciudad de México. Y de allá salieron varias conferencias
creyendo, qué pena me da de verdad, que hasta abogados dicen que son abogados, dice, vean esto, para que sepan que nadie les puede meter a la cárcel, ni en el Distrito Federal que lo pusieron en el Código Penal, ni allá, que el director responsable de obra o corresponsable que autorice o permita el desarrollo de una construcción que le otorgó su responsiva, será un delito. ¡Qué error tan grave! Que el DRO no autoriza nada. Autorizar viene de autoridad. Solo una autoridad puede autorizar. El DRO no autoriza nada. Porque además firmas el plan, lo entregas y los oráculos del desarrollo urbano en todos los municipios abren el plano a revisar si se cumple. Y como le dije a uno, y tú me vas a ser responsable de lo que tú revisaste. Si yo reviso, yo refirmo por lo mío. Entonces, si él lo revisó, él es el responsable. ¿Y quién es el responsable en realidad? El que emite la licencia. ¿Y quién firma la licencia? El director de desarrollo urbano. ¿Y saben una cosa? Ni siquiera es el director de desarrollo urbano. De acuerdo a la ley del Ayuntamiento de Mérida o el de Oaxaca, son los ayuntamientos. Es el único orden del poder en el municipio. Y delega que lo pueda hacer. Pero el que expide la licencia es el ayuntamiento, no sé si así se diga o así sea, el Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez. Es el que emite la licencia. Así que mi nombre es como esferitas de Navidad, son puro adorno. Esta es una jurisprudencia, no la vamos a leer, de cómo hace muchos años iba el inspector forestal y decía, hay 20 arbolitos de 1 hectárea de tronco de 10 centímetros, es forestal. Y dice la Suprema Corte, no es prueba. Lo mismo pasa con nosotros. Y ahorita les voy a dar algo que les va a golpear. Durísimo, porque lo acabo de aprender y me dolió mucho. El inspector puede levantar el acta, pero no es prueba de autoridad. Que va a servir. Nosotros vamos en función del ayuntamiento, porque somos del ayuntamiento. El ayuntamiento nos dio el registro y el número. Eso lo vimos en el artículo 16. Nadie podrá ser molestado. En derecho, o en el derecho administrativo, se llama un acto de molestia. Cuando una autoridad, fundado y motivado, va a un predio a hacer una inspección, a hacer algo. Para cómo van a organizarse su administración, materias, procedimientos de su competencia. ¿Qué tiene el ayuntamiento? Estos, como parte de los servicios que presta. ¿Y qué facultades tiene? Formular y aprobar, administrar su solidificación, participar. Participar es estar en algo que no controla, forma parte, no dirige. Participar en los planes regionales. Vean esto, fracción quinta, inciso D, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo. Grábense esta parte muy bien, por favor, porque al final va a ser mi fundamento legal para lo que voy a presentar. Utilización tiene un sufijo, acción. No es uso de suelo, es la utilización. Si yo construyo una casa, el uso es casa. Pero si pongo una oficina, la oficina es la utilización. Y eso es lo que el ayuntamiento debe controlar y vigilar, la utilización. Aquí nos desvelan cuál es la función del ayuntamiento: regular la utilización. ¿Se acuerdan de la pregunta cuál es el objetivo de las construcciones? En la definición de la arquitectura está: es el uso y disfrute de las obras. Eso es lo que deberíamos de regular, cómo se utilizan las obras, no cómo se construyen, sino cómo se utilizan. Otorgar licencias y permisos para construcciones. En Mérida, por supuesto, que les duele, pero se los comparto. Y suena muy mamilas de mi parte, así me lo han dicho. Pero lo que les duele es que tengo razón. El inciso D
le da al ayuntamiento acciones concretas. Aquí, que otorga las licencias. Nunca dice controlar, vigilar y revisar los proyectos, calidades y construcciones. ¿De dónde salió el hecho que el ayuntamiento tiene que controlar y garantizarle al ciudadano que así se debe de construir? ¿Dónde? Si no existe, ¿por qué lo seguimos permitiendo? ¿Por qué no defendemos nuestra profesión y le decimos al ayuntamiento, esto es un fraude? ¿Y por qué permites que exista? ¿Sí? En la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, la administración pública municipal. ¿Qué quiero decir con esto? Existen 3 órdenes de gobierno, solamente 3, federal, estatal y municipal. El federal y el estatal están divididos en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El tercer orden, el ayuntamiento, no tiene poderes, no puede hacer nada, es administrativo. Aquí lo dice. Por lo tanto, a nadie le pueden fincar algo más que administrativo. ¿Y qué es lo único que le pueden fincar? Multas. ¿A quién? Pues al que le dieron la licencia, el que no está cumpliendo con eso. No al DRO. En un proceso administrativo, nadie se puede ir a la cárcel. Dice la Constitución que te puedes ir a la cárcel 36 horas de arresto si te niegas a pagar la multa. No más, pero no te fichan. Eso es un proceso, como cuando estás borracho manejando y te detienen. Es administrativo. Y administrativamente no se le puede meter a la cárcel a nadie. En las ramas del derecho, en lo civil está el Código Civil y hay una sentencia. En lo familiar, en lo mercantil, en lo penal está el Código Penal y ese sí te puedes ir a la cárcel. Pero en un reglamento administrativo nunca te pueden fincar una responsabilidad ni civil ni penal. Así que si ustedes firman, no tengan miedo. En Mérida hacemos así, perdonen la grosería. Así, el ayuntamiento es un ente administrativo y solamente tiene una norma administrativa. Que todos sus acuerdos vencen el último día de la administración. Solo los reglamentos y los pactos permanecen. En Mérida, y por lo que veo, no sé si así funciona, existe un comité de aceptación de DROs y se toman acuerdos. Los acuerdos vencen el último día de la administración. Y lo digo porque fui regidor. El primer día de entrando a la administración tuvimos que votar todos los acuerdos que habían votado un mes antes. Porque se vencieron, porque no están en una ley. Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no vale nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Vamos al plagio. Les decía, el delito de plagio en México no siempre aparece con esta palabra en el código, pero sí se castiga jurídicamente bajo la figura de violación a los derechos de autor. El plagio ocurre cuando una persona utiliza, publica o explota una obra ajena sin autorización del autor o sin reconocer su autoría, especialmente cuando lo hace con fines de lucro. ¿Quién no cobra por la firma? El nombre, sustituyendo el nombre del autor original. ¿Cuál es el nombre que aparece en los planos? El de DRO. Eso es plagio, porque tenemos efectos de patente. El no querer verlo no significa que no lo sea. Hagamos a un lado lo que a México le está dañando. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Ahora sí, vamos a lo divertido y a lo importante. Esto en Mérida era el Banco Scotiabank. Se construyó, funcionó varios años, no le convino la renta, lo que sea.
y de repente lo renta a esta empresa y ponen el restaurante. Somos tan importantes que aquí no aparece un DRO, bueno, está construido. Entonces, ¿de qué somos responsables? Ah, pues ya está construido. Pero el primero, ¿sí? La construcción presenta una falla estructural o de construcción, se derrumbe y existe un daño a terceros, heridos o hasta muertos. La demanda por daños a terceros es hecha por el afectado, no por el ayuntamiento. Al existir un herido, la responsabilidad es del propietario como patrón ante el IMSS o, en su caso, del constructor al tener un contrato, nunca del perito. Al existir un muerto dentro de una obra, pasa a ser competencia del Ministerio Público, nunca el perito. ¿Y entonces de qué somos responsables? Ese es el fraude al que yo sostengo, porque le vendemos perversamente a la ciudadanía algo que no existe. La segunda, la obra se cae, pero no pasa nada. Si la falla se debe a un mal diseño, el autor intelectual. Si la falla se debe a la construcción, no se apega al diseño original por una mala supervisión, la responsabilidad de el constructor, no del DRO. Y si la falla se debe a que el encargado lo modificó sin autorización del responsable, es tema de ellos, nunca del perito o del DRO. Entonces, ¿de qué somos responsables en realidad? De ver que se cumpla. No, eso le toca al ayuntamiento, porque la licencia se le otorga al ayuntamiento. ¿Quién es el responsable aquí? El ayuntamiento, y lo dijo la Suprema Corte en el proyecto, porque una bodega, ese es el uso, se convirtió en una guardería, la utilización, y nunca se reguló la utilización de esta guardería. No había medidas de seguridad, no había dispositivos. Esto es lo que deberíamos estar haciendo. Ahora sí, lo que les temen. Como dice, ahorita que está en guerra, ¿a qué le temen? A lo que teme Terán, ¿no? Que le están mintiendo. ¿De qué se fue a la cárcel el director del Repsamen? El director responsable de obra y un corresponsable de seguridad estructural del inmueble ubicado en el eje 418 entregaron planos a la delegación que no corresponden con el proceso de construcción del edificio y que la memoria estructural no corresponde al tipo de estructura construida. ¿Saben qué significa esto? Falsedad de declaraciones, engaño a una autoridad. Ese es el delito, no la firma. Se fue a la cárcel por bandido, no por firmón. Que no les vendan miedo. En México se fue a la cárcel por mentir a la autoridad. Está en la sentencia. Y lo pueden buscar. En su momento, en la página de López Dóriga, encontrábamos esta información. Y aquí esto es fundamental para que entendamos cómo funciona. Porque yo no tengo miedo de lo que pase. La delegación Benito Juárez demanda a la constructora Canada Building System por homicidio, fraude y lesiones. Y el abogado, muy pistola, le dice a la autoridad: un momentito, ¿sí? Ustedes, las autoridades, fueron las que firmaron los documentos y emitieron su visto bueno para la construcción. ¿Quién es el responsable? El que firma la licencia, nunca el DRO. Que la autorización de uso, ocupación firmada por Nicias René Arichis Vázquez, funge como director de la dirección. Y luego le dicen: óyeme, tú eres corresponsable porque sellaste los planos y diste la licencia. ¿Por qué no es el DRO? Porque el DRO no tiene responsabilidad alguna. ¿Sí? Y cuando le pusieron la demanda, en la respuesta, ¿sí?, dice: óyeme, un momento, en tu documento final dices: aviso de terminación de obra recibido el 26 de abril,
en virtud de haberse verificado. Hasta lo firman. Dicen, perdonen mi vocabulario tan suez, que un pendejo hasta sus pendejadas argumenta. Le encuentra artículos y las firma. Le ponen en la terminación que se cumplió con todas las disposiciones. Entonces el responsable de que se haya caído es tu autoridad, no yo. Nunca tendremos responsabilidad alguna. Y aquí está, esta es una licencia que yo negocié, yo gestioné o tramité en Mérida. ¿A quién se lo da? Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mérida. Se lo dan a AB4 Inmobiliaria. Para este predio, yo aparezco aquí. Este se lo da a este y lo... Ahora sí, ¿quiere que exista? Por supuesto, podemos hacer una propuesta y les va. ¿Cuál es el objetivo de obtener un permiso para construir un edificio? ¿Qué sé? ¿Cómo se deben de usar? No cómo se construyen, porque las soluciones constructivas hay miles. Vean este video, por favor. Conclusión. Descubre que reproducir las góndolas no va a ser tarea fácil. El criterio número uno del promotor es que las marcas resulten lo más auténticas posible. Pero hay que hacerse concesiones a causa de las dimensiones del canal del Benici. Las góndolas venecianas miden unos 11 metros y las góndolas de Las Vegas se reproducen a una escala de 2 tercios y solo miden 8 metros. Días antes de que entre en servicio, Russell se topa con otro problema. Como las góndolas llevan pasajeros, se encuentran bajo la jurisdicción de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Costera está preocupada por la seguridad de los pasajeros porque tras efectuar las pruebas descubre que las góndolas vuelcan con facilidad. Colocan una cierta cantidad de peso al bordo del barco y si el barco se inclina más de cierto grado no es aceptable y las góndolas superaron ese ángulo. Así que nos quedamos consternados. Los diseñadores tienen que replantearse con rapidez el diseño de las góndolas. Y además tampoco se ha solucionado el problema de la seguridad de las góndolas. A la Guardia Costera le sigue preocupando que los pasajeros se puedan caer al canal, aunque solo tenga 1 metro de profundidad. En el último momento, Lusa propone una solución novedosa. ¿Y si se sujeta a los pasajeros para que no puedan inclinarse sobre la bomba? Los diseñadores dotan las góndolas con cinturones de seguridad. Y la Guardia Costera finalmente les otorga su visto bueno. Aunque el centro comercial y algunas suites no estén terminadas, el hotel contará con góndolas en su inauguración. Fue un acuerdo final al que llegamos en el último momento y la Guardia Costera nos concedió el permiso. Es 3 de mayo de 1999, el día... El gobierno, los responsables, los constructores, los colegios. ¿Quién es el responsable de las construcciones? El propietario y con el quien decida ejercer. Eso dice Monterrey. Eso es lo que dice nuestra ley, nuestras leyes. Eso es lo que dice Monterrey. ¿Quién es el responsable? El propietario llama a un despacho de arquitectos para que le hagan un proyecto y se pone de acuerdo con un constructor. Y después va con el ayuntamiento para que le den el permiso. Y aparecen los colegios. ¡Ey! No le puedes dar permiso. ¿Por qué? Porque no le has pagado a mi gente. Yo ya contraté. No, espérate. No puedes. Así que si tú no le dices al propietario, si no me paga, no le puedes dar el permiso. Eso es chantaje. Así que el señor tiene que ir y comprar una firma para que le permitan lo que por derecho le corresponde. Cuando ya había pagado por ello. Y entonces luego viene el Estado y te dice, no, espérate, te faltan. Y la federación no se lo puede dar porque los temas ambientales, la policía,
el INA, Semarnat, esto nunca se acaba. Así de enredado lo hemos hecho. Y todavía, desafortunadamente, salimos con la espada de Damocles a cortar cabezas porque no se atrevan a cuestionarnos. Y empieza así, un proyecto, la firma de pedir, lo voy a revisar, te voy a hacer el favor. No, yo no soy firmón. Yo voy a hacer mi trabajo. ¿Cuál? Firmar. ¿Sí? Entonces, después de revisarlo, lo que un profesional ya hizo, porque somos tan chingones los DRO, que todos los demás estructuristas no saben hacer estructuras. Yo que conozco el reglamento, sí sé hacer estructuras. Ellos no. Pobrecitos. Hay niveles. Hasta la basura se separa. ¿Qué te pasa? Hasta entre perros hay razas. No somos iguales. Si no pasa por esto, todos estos no son nadie. Esa es la peor, denigrarnos como profesionales, hacer esto. Y después de varios estudios y dinero en Mérida, no gasta menos de 90,000 pesos una persona para obtener permisos en estudios que no sirven para nada. Mérida ya es un caos, me dijo una persona, y después de 20 años de estudios viales me dices que es un caos. Oye, chicos, ¿de ver? Y luego llegan los ambientalistas, estamos acabando con el ambiente. Y después de 30 años de estudios ambientales sales a decir, no, entonces ¿para qué sirve? Para lo que ustedes imaginan. Para nada. ¿Sí? Licencia, se edifica, la terminación de obra, el propietario, con todo esto, y después el funcionamiento. Nosotros proponemos esto. En una vivienda, el dueño contrata al equipo de profesionales. Va al ayuntamiento y, como es mi derecho, te notifico. Porque lo que yo construya en mi casa no le importa a nadie. Es una notificación. Se acabó. Así de simple. En edificios de uso público, como por ejemplo hoteles, contrata una firma y a un constructor puede ser el mismo o puede ser diferentes. Entonces, con esto y el grupo de profesionales que intervienen en diseño eléctrico, en diseño estructural, sanitario, instalaciones, voz y datos, todo lo que quieran, sistema de drenajes, todo esto, en un conjunto profesional, que para eso tienen título, el propietario le pedirá al ayuntamiento la autorización, simplemente. Y cobro de derechos, le da el permiso. Aquí hay profesionales, sin revisar el proyecto. No necesito revisarlo. Acuérdense del Venecia. ¿Por qué? Porque al final, para ponerlo en funcionamiento, ahí sí voy a necesitar la inspección de un perito, de un profesional en materia de seguridad. Que el edificio es seguro, que tiene salidas de emergencia, que tiene dispositivos, que tiene tratamiento de aguas, que está adecuado al tema urbano, cómo se incorpora al urbano, no el uso de suelo, cómo se incorpora. Nosotros planteamos 4 opciones: que sea accesible para todos, que sea seguro, salud, tratamiento de aguas, y que sea incorporado a la ciudad de la manera correcta. Ahora sí, ¿se acuerdan del Repsamen? Si yo emito un peritaje falso, me voy a la cárcel por seguridad. Y si algo pasa basado en mi dictamen, yo me voy a la cárcel por mentir. Y este dictamen se tiene que hacer todos los años. Tendríamos trabajo permanente en materia de seguridad, pero con una responsabilidad civil, porque no estamos firmando, sino estamos dando un visto bueno, un peritaje profesional a una obra. Los colegios apoyan y certifican y capacitan a estos. Y estos le dirán al ayuntamiento, puede ejercer. Y cuando se lo digan, el ayuntamiento expedirá el permiso de funcionamiento. Así de simple. Y los permisos saldrían en 5 días. ¿Por qué no es necesario revisar el proyecto por la autoridad? Porque aquí
Perdón, ya lo enredé. Aquí en la parte de la revisión, la inspección se va a hacer de que cumple con todos los dispositivos de seguridad. ¿Se acuerdan del banco que se convirtió en un restaurante? El cambio de uno a otro se tuvo que haber hecho una inspección de seguridad. Esta persona es la encargada de decir al ayuntamiento el edificio es seguro. Y esto sería un trabajo extra. Todos tendríamos trabajo acá y el que quiera aquí. ¿Por qué les decía que en 5 días les puedo dar la licencia? Porque de qué se construye, cómo se construye, qué se hace, no es de mi competencia, sino que la seguridad que está en el reglamento se vigile y se cumpla. Oye, el arquitecto no lo tomó en cuenta, demándalo, esa es su obligación. Él debe responder por no haber revisado el marco legal que le rige para hacer un diseño arquitectónico. ¿Y cuánto me va a costar? Pues demándalo, porque si te cuesta $1.000.000 arreglarlo, él lo debe de pagar, porque él es el responsable, para eso se le contrató. ¿Se acuerdan del doctor que se fue por las nachas de la señora? Por mucho menos que va a ser a la cárcel. Que no lo sepan los ciudadanos, qué bueno, porque nosotros estamos tranquilos los arquitectos, pero está en la ley, y si alguien lo sabe, nos puede meter en un problema. Esta etapa es la que se va a encargar de revisar que se cumple con las normas para funcionar. Esta es la propuesta que nosotros hemos llevado a Mérida, y por supuesto no les interesa. Aquí hay un líder de proyecto con un equipo que va a emitir el proyecto que pide el cliente, que responde a las necesidades del cliente, no al reglamento, responde a sus necesidades. ¿Sí? Si yo tengo un enfermo, un hijo con una sensibilidad al sol, no voy a tener ventanas. Pero el reglamento dice que le pongas ventanas, si me va a morir, me vale pito. El reglamento dice que tiene que tener ventanas. ¿Sí? Y de ahí te dan tu licencia, se construye y entonces entraremos a revisar la seguridad. ¿Cuáles? En estos 4 puntos nosotros proponemos. Eso no quiere decir que sea una obligación para ustedes, pero nos da una pista de lo que en realidad deberíamos estar vigilando y controlando. ¿Son respetados? ¿Son necesarios? No. Les agradezco mucho su atención. No está funcionando. ¿Por qué no nos planteamos una mejor meta? Esta es una propuesta. Podemos hacerlo. Hagámoslo con una visión de sentarnos con la autoridad a cuestionarnos las 3 preguntas. ¿Le sirve a la ciudadanía? ¿Le sirve a la ciudad? ¿Le sirve al ayuntamiento? No. Entonces, ¿para qué nos regulamos? No le beneficia a nadie. Y hacer reglas que no benefician a nadie son inútiles. Simplemente les vengo a compartir lo que nosotros estamos defendiendo, nuestro ejercicio profesional. Ustedes sabrán, pero tienen ahorita, por lo menos, decía que no, el primer paso no nos lleva a donde estamos, pero nos sacó de donde estábamos, ¿no? Poder hacer un diálogo con la autoridad, respeto a mi profesión, es lo que pido. Y somos autores intelectuales por ley. De verdad, gracias, simplemente es una aportación de mi parte. Ya son muchos años de esto, tomen lo que a ustedes les pueda servir, analicen. Decía el arquitecto Paulino, nada está escrito en piedra, y aún así la piedra se puede pulir. De verdad, gracias. Se los quería compartir. Extraordinaria conferencia, una disertación muy interesante que nos abre los ojos, nos permite pensar y nos permite plantear preguntas. Y tenemos poco tiempo, pero ¿tienen alguna inquietud? Siéntanse libres de hacer alguna pregunta o expresar alguna inquietud. Mientras lo piensan, les anuncio que el arquitecto Fernando Alcocer con el arquitecto Enrique Calo, presidente del colegio, van a estar mañana en el programa de Radio Capaedo número 12 a las 11 de la mañana. Pueden sintonizarlo por 106 FM, 106.1 de FM, o por Facebook,
y igual Estéreo 1, sintonicen Estéreo 1 y ahí nos pueden ver. Vamos, si no hay preguntas, procedimos. Las horas. Es mucha información siempre, esto es para pensar y digerir un poco más. Arquitecto, gran reflexión y una palabra que dijiste, acción, ¿no? Que es fundamental. En Mérida, ¿cómo va este tema? ¿Se logró avanzar con el tema de eliminar la figura del DRO o cómo va allá? No sé si se escuche. No soy yo, no es mi voz. No, estamos en una... Mira, la primera y gran estrategia para nosotros, hay mucha gente que obviamente ha construido su modo de vida en esto, ¿sí? Y no encuentran otro trabajo más que eso. Y además se ha convertido en un método de control. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos señalado, lo hemos demostrado, pero siempre dijeron que estábamos mal, que estábamos equivocados. Cuando lo demostramos en varios juicios, pues imagínate salir a la calle a decir, el que íbamos a joder no se jodió, nos jodió a nosotros. Nosotros nos fregamos. No puede. Entonces hemos ido poniendo la información a la ciudadanía para que le cuestione al ayuntamiento por qué tengo que pagar algo que no sirve para nada. Y estamos construyendo o destruyendo los cimientos, no en una pelea frontal. Y sí sabemos que el colegio, el más grande, el Colegio de Ingenieros, así ya fueron con la alcaldesa a llorar, de mami, me están pegando. Y están buscando, entonces, en una estrategia de información, le dijimos, esto es un fraude, por esto y por esto. Que nos diga el ayuntamiento por qué mantiene una figura que es un fraude y es ilegal e inconstitucional. Estamos en eso y ya empezaron los problemas porque ya no buscan cómo tapar los huecos. Entonces, no ha sido una batalla frontal, ya estamos en esto y va a cambiar. Sabemos que esto va a cambiar y tenemos la alianza. Yo creo, y digo, por supuesto, si el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana es de Mérida y tiene una comisión de DROs, imagínense que tan bien informado está. No se puede por el hecho de estas simbiosis de corrupción, pero ya estamos y hay mucha gente que ya se está cuestionando. Vienen los temas de cambio y de modificaciones de proyecto, de reglamento, y entonces nos sentaremos a esto. Pero lo estamos empezando a empujar. Se mueve muy lento, pero se está moviendo. Es poco a poco. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Sánchez. Hasta donde lo que entiendo, todo esto se basa en lo que es la propiedad privada, pero también en la figura pública, en la obra pública específicamente, también solicitan la figura del DRO. ¿Sí? Me tocó participar en una obra aquí en la calzada Porfirio Díaz, una calle emblemática, y me tocó hacer el agua potable, drenaje y tomas domiciliares. Y para eso existía dentro del proyecto la figura de un DRO. Volviendo a esto y pidiéndole su opinión con respecto ahora a la obra pública, ¿no? Y en este gobierno se crea una dependencia que se llama de honestidad y transparencia, donde no es otra cosa que un mismo filtro del DRO, una figura particular, que es en la figura pública, pero además para controlar las obras públicas. Donde el año pasado, al mes de mayo, se tenían registradas únicamente 24 empresas porque las demás no pasaban el filtro. Y actualmente, hasta donde digo, por los comentarios, ¿no?, de manera económica, pues llegan a los municipios donde hay
una serie de determinadas empresas que ya pasaron el filtro, que están en su papeleo y todo. Y pues ante eso, ¿cuál sería nuestra participación? No nada más en lo particular, sino en lo pasar al Estado. Gracias. Mira, hay varios puntos importantes. Primero, que desafortunadamente para el Estado lo más importante es la obra y no los proyectos. Aunque está en la ley de obra pública, debería de licitar primero el proyecto. Hay una pregunta que me hicieron hace muchos años y que se las comparto. ¿El Estado necesita pedir permiso de construcción? ¿Para qué? ¿Para hacer una escuela? Esa es su obligación. ¿A quién le va a pedir permiso? ¿Puedo sacarlo? No, no puede sacarlo. ¿Por qué no puedo sacarlo? Porque el uso del suelo no lo permite. Y voy a sacar el dinero y me lo paso aquí. El DRO es municipal simplemente. No tendría por qué primero pedir permiso al Estado para hacer su obligación. En Mérida tenemos problemas de suministro, ha crecido una demanda de vivienda acelerada en estos años, y estaban viendo la ampliación de una subestación al norte. Siendo regidor, le dije al director, oye, ni permiso le deberías pedir. Necesitamos esa energía. Y tú le vas a preguntar, ¿ya tienes uso de suelo? ¿Ya pediste el trámite? Y tu TRO, ella se llama PCM, ¿no? Y tu PCM, y le digo, se llama Federico. Oye, Federico, ¿quién de todos nosotros crees que sabe o conoce qué es una subestación eléctrica? Para que firme como responsable. Nadie. Entonces, ¿qué cariños estás haciendo? La licencia, dásela. Es inmediata. Si el Estado quiere hacer una escuela, es porque se necesita una escuela. No, hay que pedir permiso. Y tiene que haber uso de suelo. En Mérida hicieron el programa de desarrollo urbano. En la parte de la extensión, la zona de crecimiento, está prohibido poner equipamientos. Ah, chingados, ya no pueden haber escuelas donde están las casas nuevas. Y entonces viene la pregunta, ¿y para qué entonces me exiges que te dé área de donación si no puedes poner escuelas? ¿Sí? Si yo no tengo áreas de donación para poner las escuelas, ¿dónde tengo que pedir permiso? Como no se permite, pues no puedes construir las escuelas. ¿Y esta población qué pasa? Pues lo siento. Así lo dice el programa. El Estado nunca debería de pedir permiso, porque es para hacer las obras que por obligación tiene que estar haciendo. No tengo que pedirle al ayuntamiento. Así, el abuelo le habla al nieto para decirle, voy a salir con tu abuelo en Nochebuena. No, espérate, abuelito, espérate, tengo que permitirlo. ¿Sí? El Estado nunca debería pedir permiso. La obra pública la hace por necesidad y debe de ser a través, como lo dice la ley, de un profesional que se haga cargo de todo y contratar a las empresas que respalden el proyecto que se presentó. Y para eso existe una bitácora de obra, la bitácora electrónica de obra pública, para llevar eso. Es lo único que necesitamos. Pero hemos tratado de sembrar, como le digo a mi esposa, ya se me cayó el pelo, pero no se me cayó, se me mintió, está saliendo por todos lados. Ahí es donde vas viendo cómo se van saliendo las cosas de la obra, y ahí tienes el control. Y por norma contratan a una oficina de revisión y de inspección. Ya está. Pero hemos tratado de sembrar las raíces para sustentar una figura que por principio es ilegal. No debería de existir. Sobre todo que el Estado o la Federación no tendría por qué pedirle permiso al ayuntamiento en un terreno que es mío para construir una escuela que es mi obligación darle a la ciudadanía. Pero hay que pedir uso de suelo. Y después va a venir un DRO para decir, espérate. Así como Moisés bajando el Sinai. Detrás de mí la oscuridad. A ver, vamos a ver si el proyecto cumple. Es un problema eso. Hemos estado, está en el Infonavit, lo piden. ¿Sí? Y entonces, además de que hay DRO en el Infonavit, no tienes que inspeccionar, tienes que pagar para que un estructurista revise la estructura que tú hiciste. El inspector del inspector del inspector del inspector. No debería de existir.
todo hoy como funciona en México. Está el proyecto, está la obra pública, están la bitácora y están las oficinas o las empresas de vigilancia y de supervisión pública. Nada más, no se necesita nada más. Y pongo y lo dejo. El Estado nunca debería de pedir permiso. Como chiste, en México se estuvieron peleando cuando entró el PRD a México porque el aeropuerto no había pagado predial. ¿De quién es el aeropuerto? Del Estado. Entonces el Estado se tiene que pagar impuestos. Los impuestos los pagan los particulares por el bien que tenemos al Estado por los servicios que presta. Entonces el Estado se presta servicios y se paga. Toma, compadre. Gracias, compadre. Qué bueno, compadre. Es absurdo lo que hemos construido en México. No debería de existir. Ya está regulado perfectamente en la ley de obra pública. Pero bueno, desafortunadamente cada día vemos, es lo más absurdo que vamos caminando en México. Los absurdos se han vuelto una regularidad, desafortunadamente. Una última pregunta. ¿Qué hago aquí? La República Mexicana que no utilizan DRO, Solo en Monterrey. solo en Monterrey. Y allá no se han caído las construcciones. Solo en Monterrey no existe. Pero eso sí, vamos y copiamos lo que hizo Guanajuato, vamos y copiamos lo que hizo Mérida, vamos y copiamos lo que hizo Veracruz. Y el de Monterrey, no, ese no le hagas caso, están loquitos. ¿Y por qué no lo analizamos y lo investigamos? Ahí no se han caído los edificios. Entonces, en fin, de verdad, gracias por escucharme. Algunas tonterías, pero son para hacernos ver, a veces, a qué nivel de ridículo hemos llevado, o hemos dejado, no lo hemos hecho siempre, hemos dejado que nos pongan. Gracias, buenas noches. Ahora procedemos a la entrega de un reconocimiento de manos del presidente del CAPAEO, el arquitecto Enrique Calvo Díaz, al arquitecto Fernando Alcocer por su destacada participación. Fernando, antes que nada, muchas gracias. Realmente era necesaria tu presencia. Ya lo habíamos platicado ahí en un chat, pero nunca es lo mismo, ¿no? Estar físicamente y que, bueno, vengas a saludar a los amigos de Oaxaca, que por ahí están. Gracias, Miguel. Gracias a todos los amigos ingenieros, abogados que nos acompañaron el día de hoy. Muy agradecidos. El CAPAEO siempre está pendiente y sobre todo en esos asuntos nos interesa mucho levantar la voz, no ser parte de esta misma estructura que se ha venido dando. El hecho es que nosotros no estamos en la comisión de admisión de directores responsables de obra precisamente porque se perdió la capacidad de tener voz y voto. Los que están ahí, y yo digo con todo respeto, pero simplemente son títeres en una autoridad que nos quiere controlar, es la verdad, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a estar puestos para una autoridad simplemente para la foto. Entonces, por eso, y quizá muchos por ahí se extrañarán y me cuestionan que por qué no estoy en algunas situaciones oficiales, porque hemos decidido en nuestro colegio no formar parte de estas fotografías que no llevan en nada, no aterrizan, no nos toman en cuenta. Y las veces que hemos ido, pues somos críticos y eso no les gusta. Fernando, pues siempre, Oaxaca es su casa, las veces que gustes venir, y el colegio te hace entrega de este reconocimiento por esta conferencia magistral, pues nos dejas muchas reflexiones, y ojalá mañana en el programa de radio, los que tengan algunas dudas, pues bueno, ahí habrá la oportunidad de poder discernirlas. Muy agradecido, Fernando. Gracias a todos por su asistencia, gracias a la UNAM por permitirnos sus instalaciones, de verdad, muy agradecidos. Buenas noches.